Sí, yo sé. Más de uno me ha dicho que no se puede tomar en serio mis análisis solo porque esta es una de mis películas favoritas, y aunque sea uno de mis placeres culposos, ha llegado el momento de contraatacar, y la verdad es que se me ocurren demasiadas cosas para decir y puedo empezar hablando de su director. Gore Verbinski. No es un nombre que resuene mucho en la industria, y aunque sí cuenta con grandes flatulencias en su filmografía, también hablamos del director de la primera trilogía de Piratas del Caribe, de la comedia western animada Rango y de la versión occidental de La Llamada, una película de terror que caló hondo en la cultura popular de su tiempo. No digo que estas películas sean obras maestras, pero podemos coincidir en que tenían detalles interesantes y un director así tiene que valer algo, ¿verdad? Bueno, hablemos de su tercera película. La primera vez que vi Mouse Hunt fue en el extinto pero siempre bien recordado canal Fox Kids, así que sí, en aquel entonces era un niño que ni siquiera había completado una década de vida, y antes de que me digan que esta película me gusta solo por ser parte de los mejores años de mi vida, dos bofetadas. 1. Hay demasiadas cosas de esa época que me representan y aún así no pondría la mano al fuego por ellas, y 2. Esta escena no era precisamente para niños. En fin, Mouse Hunt es una película de humor negro de 1997. Contó con la participación de Lee Evans como Lars y con Nathan Lane como Ernie. ¡Hey! ¿Qué hace acá Christopher Walken? Este tipo siempre interpreta personajes raros. Ah, sí, también fue la última película en la que participó el actor William Hickey, y por ese motivo los créditos finales le dedican unos segundos a su memoria. Esta es la historia de dos hermanos con un elemento en particular que define la personalidad de ambos, la relación que tenían con su padre ahora fallecido. Lars es un hombre introvertido y algo timorato. Ernie, por su parte, es mucho más osado e irreverente. Lars le tiene un amor incondicional a su padre. Ernie se muestra siempre irónico y despectivo hacia su figura paterna. Esto se nota a primera vista y nos lo exponen con la escena de apertura, donde se encargan además de dejarnos bien en claro el tono que tendremos a lo largo de todo el largometraje. El punto es que estos dos hermanos heredan una fábrica de cuerdas en decadencia. Este también es otro de los momentos que más me gustan de la película por la coreografía que vemos en ella. Mientras vemos el estado miserable, mecánico y frío de la fábrica, con trabajadores viejos y desganados, aprovechan para mostrarnos los créditos de apertura al compás de una brutal banda sonora. Para mis seguidores que dicen odiar a los youtubers de izquierda y que honestamente no sé qué hacen en este canal, les diría que esta escena es la perfecta representación de todo lo que está mal en el capitalismo, pero... tienen suerte, acá no hacemos eso. No obstante, hago ese comentario porque si bien la película transcurre en los últimos años del siglo XX, hay varios elementos intemporales utilizados de forma creativa. Uno de ellos es cuando el padre nos cuenta su historia, dándonos a entender que estamos frente al típico inmigrante que llegó a Estados Unidos en busca del sueño americano. Y así como la de él, hay muchas historias que se cuentan de forma implícita. El más evidente para mí son las reminiscencias a la Gran Depresión. Asumo que para darle una atmósfera más agobiante a la historia de nuestros protagonistas. De hecho, otro de los elementos reminiscentes es la propia dinámica de Ernie y Lars, que está directamente inspirada en la pareja de Laurel and Hardy, un dúo de comedia muy popular en la era del Hollywood clásico. Los hispanohablantes los conocemos mejor bajo el título del Gordo y el Flaco, y esta inspiración casi homenaje se nota incluso en la elección de los actores. Stan Laurel era británico, mientras que Oliver Hardy era estadounidense, de la misma forma que Lee Evans es inglés y Nathan Lane es yankee. Pero bueno, volviendo a nuestro tema, el punto es que Lars quiere respetar los deseos de su padre de no vender la fábrica a la que dedicó toda su vida, a pesar de que esto lo mantiene estancado y le trae serios problemas en su vida personal. Ernie, por su parte, es un tipo que se desentiende por completo del asunto y solo le interesa vender la fábrica, mientras busca escalar en su carrera de chef profesional con su propio restaurante. Lastimosamente la vida le juega una mala pasada y así ambos quedan en la calle. Casualmente, resulta que su padre también les ha heredado una vieja casona a la cual van a pasar la noche al no tener dónde dormir. Casualmente descubren que la casona es en realidad una joya arquitectónica valuada en millones de dólares. Casualmente su padre no puso ninguna cláusula sobre esta casa, así que no hay ningún inconveniente para venderla. Y casualmente esta casa es el hogar de un curioso ratoncito que no está dispuesto a que lo corran, por lo que permanentemente retrasa los planes de restauración para la subasta. Así que tenemos el engranaje perfecto para lo que nos gusta ver en este tipo de películas.
Pero dejando de lado la parafernalia de golpes y explosiones que todos disfrutamos, debo mencionar que una de las cosas que más me gusta de esta película es la historia de estos dos hermanos, especialmente porque no es una relación que se explote mucho en la ficción. Tenemos historias de relaciones de pareja, de padres e hijos, de amigos, pero de hermanos no son muy frecuentes y cuando las hay, con frecuencia casi siempre son niños. De hermanos adultos, al menos yo no he visto mucho. Lo más cercano que conozco es la relación odio-dependencia que se tienen Thor y Loki, pero saquémonos la máscara, a nadie le importa que se traen estos dos. Pero en este caso, lo que siempre me llamó la atención es que para hacer una película de carácter familiar, se preocupa mucho por construir un conflicto serio. Todo lo que pasa en la cinta tiene un sentido, no es una película descuidada que simplemente espera que te tragues lo que pasa porque sí, y sé que no debería estar celebrando esto porque es lo mínimo que se espera de cualquier producción, pero también coincidiremos en que películas más serias cometen esta falta. Y es necesario prestar atención a cada uno de los elementos que van apareciendo en la historia, porque todo está en función a construir una tensión increciendo. En todo momento nos hacen ver lo opuestas que son las personalidades de Ernie y Lars, y aunque la comedia logra suavizar eso, está latente. Por eso para mí el verdadero clímax de la película no es la escena de la subasta, sino la discusión que tienen luego de volar por los aires. Lars se siente traicionado porque su hermano intentó vender la fábrica sin su consentimiento. Ernie le saca en cara que también es su derecho y deja entrever el rencor que le guarda a su padre y a su hermano por hacerlo sentir desplazado. Lars confiesa que tampoco es del todo feliz con la vida que le toca, pero lo asume ya que es su filosofía de vida. Y podría ponerme a hablar y detallar punto por punto lo bien construido que está este conflicto, con cada causa y efecto en su lugar, pero tomaría demasiado tiempo. Igual, insisto, créanme cuando les digo que una película de esta clase casi nunca busca tener un conflicto tan bien elaborado, y menos aún interrumpe la caravana de destrucción masiva para meter una discusión de este tipo. Algunas críticas señalan como algo negativo que uno no sabe con cuál de los dos hermanos empatizar, o peor aún si empatizar con el ratoncito o con los dos hermanos, pero lejos de ser un defecto yo lo considero un punto de inflexión en este estilo cinematográfico. En la dinámica de David contra Goliat, por lo general David es el carismático y Goliat es el individuo torpe o despreciable que termina perdiendo al final, pero acá hay intereses igual de válidos en ambas partes. Los hermanos están desesperados por resolver sus vidas con esta empresa y el ratoncito claramente no quiere quedarse sin hogar. La película te muestra los lados más humanos de cada hermano, pero sin llegar a darle la completa razón a ninguno, porque, seamos sinceros, así son las familias en la vida real. Los conflictos familiares siempre son cuestión de perspectiva, y respecto al ratón, ¿cómo no amarlo? ¡Ay, solo mira su capita! ¡Es súper tierno! Todo esto tiene un efecto particular en el desenlace de esta historia, pero ya llegaremos a esa parte. Si me preguntan a mí, a este largometraje lo considero uno de los mejores exponentes de su género dentro de la franja de la década de los 90, y me preguntarán, ¿por qué? Pues porque básicamente posee todos los elementos preponderantes en las comedias o películas familiares de esa época. El humor negro, el slapstick y un personaje animal, que puede ser protagonista o acompañante, el punto es que está. Y si les parece que estoy exagerando, bueno, creo que más de uno aprenderá una cosa o dos con este video. El humor negro. Para entender lo que digo hay que invocar el Zeitgeist de los 90, una época donde el espíritu de rebeldía era bastante particular, como en todas las épocas, pero por sobre todo imperaba un sentido de humor canallesco. No es coincidencia que series animadas como Ren y Stimpy o La Vaca y el Pollito surgieran en este periodo, y en un montón de películas desde finales de los 80 hasta principios de los 2000 podías encontrar este particular estilo de hacer comedia. Y sí, sé que ahora mismo están pensando en un montón de ejemplos. El slapstick, por otro lado, es un género de comedia a menudo traducido como golpe y porrazo y que se caracteriza por exagerar la violencia física, excediendo con frecuencia el sentido común para así generar risas en el espectador. Si se lo preguntan, sí, los dibujos animados utilizan este recurso con mucha frecuencia y lo podemos ver explícitamente en los cortos de Tom y Jerry o los Looney Tunes, por citar algunos ejemplos. Sin embargo, se trata de un tipo de comedia que tiene sus raíces incluso antes del nacimiento del cine y fue ampliamente explotado por los comediantes clásicos. Trasladado a la década de los 90, creo que todos pensamos en la misma película como su mayor exponente. Y finalmente, un personaje animal.
¿Hace falta decir más al respecto? Yo creo que no. Un personaje animal, personificado o no, protagonista o no, tenemos varios ejemplos de este tipo también. Ahora, no estoy diciendo que estas características sean únicas de esta época o que hayan desaparecido por completo. De hecho, de vez en cuando nos volvemos a topar con ellas. A lo que quiero llegar es que era más frecuente verlos juntos en esa época. Y díganme ustedes si Mouse Hunt no posee todas estas características. Si menciono todo esto es porque forma parte de un estilo que nunca viene mal recordar de vez en cuando. Por eso rescato tanto el hecho de que aquí tengamos un conflicto serio y personajes que bien podrían estar en un drama. La mayoría de las películas con estas características, no todas, no se esfuerzan tanto en estos apartados. Además, Mouse Hunt tiene otro gran punto a su favor, la magistral banda sonora creada por Alan Silvestri, un compositor de la pesada y algo infravalorado ya que en mi opinión no tiene nada que envidiarle a Hans Zimmer. Básicamente, gran parte del apartado musical está basado en leitmotivs. La composición principal es bastante simple, pero me recuerda a obras de Tchaikovsky como El Cascanueces, y el mismo tema es usado de diferentes maneras, para exponer la película, para acompañar el andar del roedor, o incluso para representar el espíritu industrial de la fábrica de cuerdas. También está la otra parte, que tiene que ver con los momentos más sentimentales, desde la escena del padre en sus últimos días, la vida privada de nuestro protagonista animal, o incluso la vida deshecha de Ernie Laird. Por supuesto, esto no es más que una visión personal y no puedo convencerles de que les guste esta película, pero no me digan que no hay una visión interesante acerca de cómo fue realizada, ya que esta es la intención real de este video. Por supuesto que está lejos de ser una película perfecta, tiene varios defectos, empezando por el hecho de que en ocasiones se siente muy exagerada aún para el estilo y la época, y unos gags humorísticos un tanto predecibles y poco creativos en algunos casos. Pero también hay aciertos, como por ejemplo lo que pasa con la figura del padre que parece estar omnipresente en toda la película. Eso lo vemos en el cuadro que cuelga de la oficina de la fábrica, que permanentemente cambia su expresión a medida que se desarrollan los hechos de la cinta. Será muy evidente y todo, pero yo lo considero un buen ejercicio para alguien que está aprendiendo a leer el lenguaje cinematográfico. Especialmente porque la película termina con el padre sonriendo y con una muestra de que los hermanos han arreglado sus diferencias. Es curioso toda esta cruzada para llegar a un punto donde ambos ponen de su parte y así hacer funcionar la desfachatada fábrica, administrándola entre los dos tal cual el padre lo quería y respetando su deseo final de no venderla. Así que me deja esta reflexión: siempre hay una solución que satisface a todos. Yo creo que es un mensaje muy positivo. Gracias por haber llegado hasta acá una vez más. Si el video te gustó, compartirlo, puntuarlo y dejar un comentario sería de mucha ayuda. Si sos un forastero por este valle y te gustó lo que viste, te invito a suscribirte y ver otros contenidos del canal que quizás sean de tu agrado. No olviden además activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise de las últimas novedades del canal. Si quieren estar más en contacto conmigo, tengo Twitter, Instagram, página y grupo en Facebook y servidor en Discord. Y para los interesados en videojuegos o en charlar conmigo en vivo, tengo también canal de Twitch. Van a encontrar los links a todas estas plataformas en la descripción. Sin más que agregar, me estoy retirando y nos veremos la próxima. Un fuerte abrazo. Que estén bien.